Banco Central Europeo pretende que suban los precios. Lo escuché el año pasado. Era una definición muy clara de lo que estaba ocurriendo. La crisis no llegó a los ricos y la recuperación no está llegando a los pobres. Creo que era una de las descripciones más certeras de lo ocurrido en este país. La crisis la pagaron los que menos tenían y cuando llegó la recuperación, esa que solo se ve en las grandes cifras que se dan tras el Consejo de Ministros para tratar de encubrir medidas que siguen perjudicando al pueblo, la recuperación no llegó a la gente. Y no fue porque la ciudadanía fuera ingrata y no quisiera reconocer los méritos del gobierno, sino porque las reformas que se hicieron solo han servido para eso, para que cuando haya crisis la paguen los pobres y cuando haya recuperación solo lo vean los ricos. Eso es lo que está ocurriendo en este país y eso explica que a pesar de que el año 2014 se haya crecido un 1,4, la mayoría de la población, la más necesitada, no lo ha notado. Pero ahora estos ingenieros de las reformas, estas cabezas pensantes del capital, le están dando una vuelta más y van a conseguir la cuadratura del círculo. Los pobres también van a tener que pagar la recuperación. Así es como funciona esto, a no ser que los vientos procedentes de Grecia lo remedien. En un artículo precedente hablábamos del problema de la deflación. Nos parecía insólito que se considerara un problema el que bajaran los precios, cuando los salarios y los ingresos de los más débiles no crecían. Pues el Banco Central Europeo ya nos ha dado la respuesta. Para que crezcan los precios hasta el 2%, va a inyectar más de 1 billón de euros a la economía, porque lo contrario sería poner en peligro el progreso de Europa. El que suban los precios va a venir muy bien para que los países endeudados rebajen la deuda. Va a ser la mejor forma de pagarla. Por ejemplo, en el caso de España, si la economía creciera un 2% y se tuviera la suerte de que la inflación fuese el 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, como el déficit previsto es del 4,2%, la deuda solo crecería un 0,2%. Con los mismos datos, 2% de crecimiento del PIB y 2% de inflación, y con un déficit previsto del 2,8% en el 16, España reduciría la deuda un 1,2% sin tener que amortizar nada. Pero eso se hará a costa de mucha gente, sobre todo de los más necesitados, porque eso supondrá que las pensiones pierdan un 1,75% de poder adquisitivo, el sueldo de los trabajadores aproximadamente un 2% y para la mayoría de los parados la pérdida será mucho mayor. Si esto sigue así y para los pensionistas parece que la fórmula le pinta mal, los pensionistas perderán en 10 años casi un 20%. Por lo tanto, como para reactivar la economía se va a subir la inflación sin incrementar pensiones, sueldos y otras prestaciones públicas, va a resultar que ese crecimiento del que tanto se habla lo van a pagar los pensionistas, desempleados, obreros y funcionarios, precisamente los que han pagado la crisis. Pero lo que no sabíamos es que también tendríamos que pagar la recuperación. Nos temíamos que cuando hubiera otra crisis no volvería a tocar pagarla, porque para eso se han hecho las reformas, para que cuando los grandes bancos u otras grandes empresas vuelvan a caer, los que no recibimos sus beneficios arrimemos el hombro y lo que haga falta para que no lleguen al suelo. Es curioso este nuevo capitalismo que nos están vendiendo, tan sofisticado él. Cuando hay beneficios para los bancos y las grandes corporaciones, cuando hay pérdidas las socializamos. El Banco Central Europeo puede provocar inflación sin temor a que ello suponga un incremento de salarios ni de pensiones. Para combatir esa ignominia, lo que tenemos que hacer es inspirarnos en esos vientos que vienen del sur de Europa, de Grecia, y plantarles caras como han hecho allí. Debemos enseñarles los dientes y decirle que la inflación solo puede soportarse con aumento de salarios, pensiones y prestaciones públicas. Porque lo último que nos puede ocurrir a los que vivimos de un salario, aunque sea diferido, es que además de la crisis tengamos que pagar la recuperación. Encima, el señor Rajoy se enfada con nosotros porque no le reconocemos el crecimiento.